Hola comunidad, con este capítulo iniciamos este proyecto. Les deseamos que estén pasando un buen momento pese a la situación de la pandemia, y de no ser así, les mandamos un fuerte abrazo y esperando que estas dos historias logren distraerlos un poco. No hay que olvidar seguir cuidándonos y también de nuestros seres queridos. Sin más, esperamos que este proyecto sea de su agrado. Bienvenidos a Insomnio Fatal. Esto que estoy a punto de contar es algo que me sucedió hace algunos años. Es importante mencionar que en esos momentos de mi vida estaba cruzando por una fuerte depresión. Esto debido a una ruptura amorosa que de forma física y emocional resultó en daños importantes hacia mi persona, y que incluso tuve que iniciar terapia psiquiátrica, por lo que fue necesario tomar algunos medicamentos para la ansiedad y la depresión. No es una historia tan terrorífica, sin embargo, logró hacer que viera la vida, y especialmente la muerte, de una manera diferente, e incluso puedo decirles que con el hecho de pensar en lo ocurrido, me estremezco todavía. Vivo con mi hermano y con mis padres. No piensen mal, aún me encuentro estudiando y dependo en gran parte de ellos. Recuerdo muy bien ese fin de semana, en que mis padres irían a surtirse de mercancía a la Ciudad de México para el negocio que tienen, por lo que gran parte de él la pasaría a solas con mi hermano, que era muy común que pasara tiempo fuera, ya sea en fiestas o en casa de alguno de sus amigos. Así que era un buen momento para planear lo que ya llevaba pensando desde hace unos meses. Era viernes por la tarde. Llegando a casa luego de ir a la universidad, mis padres me esperaban con la comida lista y con la camioneta acomodada para que se fueran luego de la comida. Todo estuvo realmente normal con ellos, pero en mi mente no dejaban de pasar imágenes de lo que vendría después. No quería herir a mi familia, ni hacerlos pensar que habían hecho algo malo. Sin embargo, la vida era algo que en esos momentos no disfrutaba e incluso odiaba. Luego de que se fueron, como era habitual, mi hermano salió casi enseguida de la casa. Siempre me he considerado una persona bastante tímida y poco sociable, por lo que no era muy raro que decidiera quedarme sola. Fue entonces cuando comencé a armar lo que en mi mente eran los pasos más lógicos para llevar todo esto a cabo. Por alguna extraña razón, comencé a ordenar mi cuarto. Sentía una necesidad inexplicable porque las cosas estuvieran en orden en medio del silencio y la tranquilidad que exhibía la casa de mis padres. En el proceso, me estaba armando de valor y buscando las palabras que estaba a punto de escribir en una carta para mis padres. Finalmente la escribí, agradeciéndoles por todo y haciendo hincapié en que ellos no eran culpables de la escena que probablemente vería mi hermano al llegar a casa esa misma noche. Estuve dando algunas vueltas por mi casa, buscando alguna cuerda o algo que resistiera el peso de mi cuerpo, viendo cada uno de los rincones, que en ese momento se veían surreales, hasta que al final encontré algo y terminé nuevamente en mi cuarto, pero al entrar lentamente noté unas pequeñas marcas sobre la cama, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama y hubiera recargado sus manos, lo cual me pareció anormal, ya que me encontraba completamente sola. Creí que por el calor del momento antes de salir de la habitación me senté y simplemente no lo recordaba. Intenté ignorarlo, aunque mi mente seguía pensando cada vez más rápido con recuerdos de toda mi joven vida. Sabía que tarde o temprano tenía que empezar, así que coloqué la cuerda en lo más alto de uno de los muebles que tenía en mi cuarto e hice un nudo lo suficientemente fuerte para cumplir mi cometido. Subí a un pequeño banquito que tengo aún en mi cuarto y até con bastante firmeza la cuerda en mi cuello. Estaba tomando lo que creí eran mis últimas bocanadas de aire. De pronto, mientras trataba de apartar el banquito sin éxito, por el rabillo del ojo pude observar a alguien sentado en la cama, justo en el mismo lugar donde estaban las marcas en la colcha. Era una niña pequeña con un uniforme escolar, de esos que tienen faldas de cuadros y son comunes en las primarias. Me veía fijamente y no pude evitar dirigir mi mirada hacia la suya, y se los juro, eran los ojos más tristes que he visto. Pareciera que justo acababa de pasar la peor tragedia de su vida. En ese momento yo estaba tratando fuertemente de tirar el banco, pero por más que intentaba no lograba conseguir las fuerzas para hacerlo. Era como si de repente el banquito pesara tanto como si estuviera hecho de metal o incluso algo más pesado. Con su pequeña cabeza comenzó a hacerme señas de desaprobación, moviéndola de un lado a otro. Y de pronto su carita hizo un gesto, como el que hacen los niños justo antes de llorar. Esto tuvo un gran impacto en mí y no pude evitar llorar. Las lágrimas brotaron tan abruptamente que sentí de inmediato la humedad sobre mis mejillas.
No podía hacerlo. No estaba lista. No quería esto para mí. Quedé en shock unos segundos e inevitablemente tuve que tallar mis ojos para remover las lágrimas que aún brotaban, pero la niña ya no estaba ahí. Se me heló la sangre. Sentí que mi corazón estaba a punto de explotar y mi mente no dejaba de pensar en esa mirada. Tenía la imagen viva de cada pestañeo producido por aquel ente que sigo sin saber qué o quién fue. Luego de unos minutos y de calmarme un poco, empecé a desatar la cuerda que estaba en mi cuello y lentamente, con las piernas temblorosas, pude bajar del banquito. Mis manos hormigueaban y no quise quedarme con la intriga, pero su peso ahora correspondía al material plástico del que estaba hecho. No pude hacer más que bañarme. Llamé a mis padres preguntando por cualquier excusa con tal de escuchar su voz, y se los juro, fue una manera totalmente diferente de escuchar la voz de mi madre. Se escuchaba con un brillo que hasta ahora no puedo explicar. Terminamos la llamada porque la señal de la carretera es muy intermitente, así que quedé en un silencio en medio de mi cuarto, con una mezcla rara de miedo, tristeza y esperanza de ver nuevamente eso que marcó mi vida. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos y soy de Oaxaca. Actualmente me encuentro viviendo junto con mi novia, quien es enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por la situación actual de la pandemia trabaja en un hospital dedicado a atender esta enfermedad que nos ha causado tantos problemas a nivel mundial. Les cuento esto, ya que ella no ha logrado juntar la fuerza suficiente como para revivir lo que ambos, pero especialmente ella, vivió hace unos meses cuando tuvimos la primera ola de contagios y que los hospitales comenzaban a saturarse. En sus turnos ella se encontraba atendiendo en la unidad de cuidados intensivos, ahí donde los pacientes llegan con los síntomas más graves y que desafortunadamente algunos pierden la lucha contra este nuevo virus. Gracias a ella sé que las condiciones en las que el personal médico está combatiendo la pandemia son bastante precarias, y eso que no vivo en una zona rural o poco habitada, por lo cual los pasillos y habitaciones suelen tener un aura sombrío y muchas veces de poca esperanza. Y este precisamente es el ambiente en que muchos pasan sus últimos días, postergados en una cama y con equipo médico que invade sus cuerpos. Ahí donde muchos llegan sin saber que será la última vez que verán a sus familias. Por eso es por lo que ella ha presenciado situaciones que requieren de un coraje que personalmente yo no creo ser capaz de sobrellevar, ya que mi vida como contador es bastante más tranquila respecto a esos temas, y más ahora que realizo mis labores desde casa. En una ocasión llegó pasadas las 5 de la tarde como era habitual, pero la noté algo intranquila, lo cual era bastante anormal para ella, que tiene un carácter bastante duro y pocas veces trae consigo los problemas del trabajo a casa. Yo la esperaba con la comida y no pude evitar preguntarle qué era lo que sucedía mientras aún estábamos comiendo. Ella no quiso hablar del tema, pero me dijo que no me preocupara, que ya pasaría. La tarde se nos fue en algunos pendientes de la casa y actividades rutinarias. Más rápido que tarde nos cayó la noche y era la hora de dormir. Ambos nos acostamos y eventualmente nos quedamos dormidos. Pasada la medianoche, la escuché quejarse entre sueños, con una voz ahogada, como tratando de gritar, pero sin poder lograrlo. No quería despertarla, así que solo esperé a que aquel mal sueño terminara, pero esto mismo sucedió varias veces más a lo largo de la noche. Durante la mañana ella se veía poco descansada, pero su trabajo le exigía un gran compromiso, haciendo que el típico 5 minutos más no fuera algo tolerable. Sin más, terminó su desayuno y se fue en camino al hospital. Los días siguientes fueron muy parecidos. La monotonía en la época de pandemia suele ser bastante marcada, y ella seguía presentando estos episodios de pesadillas nocturnas, que sin más, comenzaron a hacer notoria su falta de descanso, haciendo que pasada su hora de trabajo no quisiera pasar el tiempo más que durmiendo. Pasaron cerca de 2 o 3 semanas, y los quejidos durante la noche comenzaban a hacerse parte de la rutina, hasta que un día despertó completamente horrorizada, pálida como nunca la había visto, al borde del llanto y con una expresión de desesperación total. Solo se me ocurrió abrazarla y decirle que todo estaría bien. Le preparé su té favorito y fue hasta ese momento que comenzó a platicarme todo lo que había estado pasando. En la semana donde todo comenzó, ella tuvo un paciente, un adulto mayor que casi tenía todas las condiciones adversas para esta enfermedad, por lo cual su pronóstico no era el mejor. Sus familias querían verlo, pero era imposible,
ya que por la naturaleza contagiosa de esta enfermedad no estaba permitido. Él lloraba durante horas, pidiendo perdón a Dios, pidiendo volver a ver a sus hijos y a su esposa con una esperanza que lograba mover una gran cantidad de emociones en ella y en el resto de personal médico. Fue en uno de esos turnos en que sus pulmones se encontraban sumamente débiles y fue necesario ingresarlo a cuidados intensivos para ser entubado. Luego de esto, todo fue en declive. Para el día siguiente, la familia se encontraba, entre llantos y quejidos, dando el último adiós a su ser querido, sin poder verlo. Únicamente saber que bajo aquella bolsa iba su cuerpo directo a ser cremado. Mi novia comenzó a tener visiones en sus sueños, donde podía ver ese lúgubre hospital, pero se encontraba totalmente desolado, como si estuviera fuera de servicio o se encontrara en mantenimiento. Veía aquel pasillo amplio y mal iluminado que conectaba hacia todas las habitaciones de cuidados intensivos, en el cual escuchaba aquel mismo llanto y quejidos que el señor hacía en vida, viniendo justo desde la misma habitación en que pasó sus últimas noches. Con el pasar de los días, estas visiones se volvieron más y más terroríficas, ya que el señor se acercaba a ella arrastrándose por el piso, casi gateando, como si no tuviera fuerzas para levantarse, y cada vez se encontraba más cerca de ella, a quien le pedía auxilio desesperado, confundido y con una inconfundible expresión de miedo. Los sueños seguían, y sin decirme, incluso llegó a tomar pastillas para dormir más profundamente. Fue la noche donde todo detonó que ella se despertó por la madrugada, por aquel quejido, aquella misma voz pidiendo auxilio, viniendo de afuera de nuestro cuarto. Sorprendentemente para ella, no podía mover su cuerpo ni un centímetro. Me dijo sentir como si estuviese completamente sedada, como si su cuerpo estuviera desconectado de su mente, pero podía abrir y mover sus ojos. Fue así como vi una silueta negra, encorvada y tambaleante entrar por el marco de la puerta que se encontraba entreabierta. Apenas si logró llegar al lado de su cama para hincarse, a punto de caer al piso, y decirle a escasos metros de su oído, con voz áspera, dolorosa, cortada, y casi como si le faltara el aliento: No me quiero morir. Ayúdame a salir de aquí. Tengo que ver a mi familia. Me están esperando. Tengo miedo. Justo en ese momento, aquella sombra puso las manos sobre mi novia, las cuales estaban completamente heladas. Cuando me dijo esto, su rostro se tornó nuevamente pálido y sus brazos se erizaban abruptamente. Luego de ese contacto pudo recuperar su movilidad y fue ahí cuando su reacción más instintiva fue gritar y asegurarse que esa cosa se había ido. Durante esa noche poco pudimos dormir, y menos ella. Se veía totalmente ansiosa. Por la mañana siguiente ella se veía muy fatigada y casi sin ganas de regresar a su trabajo, ya sea por el cansancio o por el abrumador origen de estos eventos. Ese fin de semana, y hablando con mi madre, le platiqué lo ocurrido. Ella siempre ha sido bastante supersticiosa, y pese a que mi novia y yo somos muy alejados de todo lo místico y esotérico, me recomendó que visitáramos a un curandero, aquel que siempre fue referencia para mi madre cuando quería hacerse una limpia o buscaba una alternativa al surgir alguna situación médica. Yo no quise mencionárselo a mi novia, pero finalmente lo propuse como una opción, ya que aquellos episodios siguieron, y yo lo último que quería era seguir viéndola cansada y cada vez con menos energía. A regañadientes aceptó, con un poco de escepticismo, así que para el fin de semana que estaba próximo, fuimos a aquel mercadito urbano, de esos que huelen a hierbas raras, y hay figuras de todos los santos, ahí donde el curandero tenía su puesto. Desde que llegamos me reconoció, ya que en algunas ocasiones iba a algunas fiestas familiares como invitado de mi madre. Me saludó y le presenté a mi novia. Él, al verla, lo primero que dijo fue: ¿qué? ¿Cuánto llevas cargando eso? No le habíamos dicho absolutamente nada de lo que habíamos estado viviendo. Luego de que el curandero hiciera su trabajo, le comentó que aquella alma con la que venía antes de morir se aferró tanto a la vida que de cierta forma se dirigió a la suya. Y eso que estábamos experimentando era la forma que esto tenía de seguir prevaleciendo en este plano. Él nos indicó rezar cada noche encendiendo una veladora que él nos proporcionó, y pidió rociar una mezcla líquida sobre el interior de nuestra casa, pasando por todas las habitaciones, además de darle un pequeño amuleto para evitar que se le subiera el muerto otra vez.
Luego de esto, las pesadillas cesaron, pero ciertamente hay algo que cambió en ella, algo que no logro describir completamente, pero es como si con cierto miedo y respeto volviera a mirar el trabajo de lidiar tan cerca con la muerte como lo hace en aquel hospital. Gracias por leer. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides que la mejor manera de apoyar a la comunidad y al canal es compartiendo con aquellos que disfrutan de igual forma estas historias. Si hay una experiencia terrorífica que quieran compartir, no duden en hacérnosla llegar al correo en pantalla.